Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube, versión veraniega. Y bueno, hoy estamos aquí tanto con Pedro Ortiz como con Alex Parson para hablar de la ya oficial renovación de Pedro León, el capitán grana que continuará una temporada más con el Real Murcia como futbolista, después de, bueno, de venir de una campaña en la que yo creo que la mayoría, ahora lo hablaremos más en profundidad, pero coincidimos que le ha faltado algo más. Al menos en comparación con el resto del equipo. Y bueno, recordar, para hacer un poco de background, Pedro León tiene 38 años, es un hombre que ha estado ya en la Casa Grana bastante tiempo, sobre todo también pues en el pasado estuvo aquí. Y bueno, estamos aquí pues para mojarnos. Primero, pues nada, mandar un saludo también a todos y vamos allá. Pues en mi opinión, voy a empezar yo, ahora le doy paso tanto a Ortiz como a Parsons. Bueno, es verdad que Pedro León, como he comentado al principio, creo que le faltó mal la temporada pasada, creo que se veía un puntito por debajo. Aún así, creo que no ha perdido ese toque, esa calidad, a lo mejor en momentos puntuales. El balón parado, por ejemplo, que es una de sus especialidades. Y sí que yo creo que si sigue no va a ser titularísimo, lo tengo claro. Tampoco creo que ya el físico le dé tanto y a lo mejor sí que va a ser un hombre más de 20, 15 minutos, media hora como mucho, y ponerlo sobre todo pues a lanzar el balón parado y intentar pues defender hasta donde le dé el físico, atacar pues yo creo que a lo mejor un poco más en estático quizá para que adapte mejor su rol. Y sobre todo la clave, que esto sí que me parece que puede ser lo más positivo, es que va a ser un hombre de vestuario y que creo que va a ayudar mucho quizá a la plantilla a mejorar en ciertos aspectos. Al final, jugadores que puedan ser jóvenes, pues tienen un ejemplo donde mirar a pesar ya de la edad de Pedro León, pero que es un hombre que ha jugado Champions League, ha estado en primera y que de los cuales los jugadores jóvenes y no tan jóvenes pueden aprender mucho y también de la calidad. Entonces, bueno, yo creo que si pasamos al tema salario, a mí me da la sensación de que Pedro León ya está edad, hay muchos deportistas que también le ocurren lo mismo, pues ha de entender un poco su rol y al final también yo creo que el amor por el Real Murcia, y sí que creo que se adaptará un poco a las condiciones reduciendo así su salario y sobre todo yo creo que si él mismo sabe que no está para jugar tan regularmente, pues debería ser lo suyo. No sé qué opináis, Pedro Ortiz, te doy a ti paso. Bueno, partiendo desde lo económico, me parece importante tener en cuenta ese contrato de 3+2 que se supone que se le hizo a Pedro León. No sé cómo se llevaría a cabo esa renegociación, ya que eran 3 años como futbolista y 2 en otro rol, más cercano a los despachos o a los banquillos. No se especificó, pero creo que es un condicionante muy claro a tener en cuenta el espacio salarial que te deje. El presupuesto que se lleve Pedro León. Y bueno, ya partiendo desde ahí, yo creo que el enfoque con el que lo has planteado ya dice gran parte porque al final creo que las mejores bazas para justificar que Pedro León siga son esos intangibles, porque lo que ha mostrado dentro del terreno de juego está muy lejos de lo que nos llegó a mostrar durante esa primera temporada, por ejemplo, en la que marcó 15 goles. Sí que es verdad que tuvo un arranque un poco ilusionante en el que yo dije, ostras, espérate que Pedro León aún le queda gasolina, que tuvo ahí ese partido contra el Sevilla B, que tuvo ahí ese partido contra el Mérida, tuvo unos buenos actuaciones al principio, pero luego se ha visto cómo se iba quedando sin gasolina, cómo Fran Fernández estaba empeñado en meterlo en banda derecha como lanzador, confiando mucho en el centro, en ese balón parado, en ese guante que tienen los pies, porque eso es indiscutible, pero no le ha bastado para conseguir llevar el ritmo que quería tener el Real Murcia, que te impone la propia primera ref. Entonces, yo bajo mi punto de vista, con todo el respeto a una figura tan importante como la de Pedro León, creo que hubiera sido una decisión más interesante que diese un paso al costado, no atrás, es decir, que pudiera estar cerca del Real Murcia aportando pues precisamente todo lo que nombrabas, aportando todas esas virtudes, pero quizás no desde ser un jugador de la plantilla, quizás y desde el vestuario, no sé qué rol exactamente, pues puede seguir estando dentro de ese vestuario, no como jugador. Y para mí no es una decisión acertada la de renovar a Pedro León, sobre todo si el Real Murcia quiere llevar a cabo esa planificación que ha nombrado en la que hay 20-21 jugadores de campo. Si lo tienes como un excedente, bueno, la palabra excedente quizás queda un poco mal, ¿no? Pero como ese jugador
23, 24 lo podría llegar a entender un poco más, pero si es verdad que vas a tener 20 jugadores de plantilla, me parece una decisión un poco desacertada. Bueno, pues por otra parte tenemos la opinión de Barson, que creo que sí que es algo más afín a Pedro León, así que adelante, Alex. Bueno, para empezar, según hemos podido leer tanto en La Verdad como en otros medios, Goiría ha dejado claro que sobre el tema de Pedro León ha hablado con Echevarría. Y lo que han llegado ellos dos a la conclusión es que Pedro haga lo que quiera. Se lo ha ganado. Es el capitán por trayectoria y por todo. Se lo ha ganado. Él tiene el deber, tiene la potestad de elegir qué es lo que quiere hacer con su futuro. ¿Quiere seguir un año más? ¿Quiere pasar a las oficinas, los despachos? Él elige lo que quiere hacer. Entonces, ¿eso significa que Goiría vaya a coger y le vaya a asignar el extremo derecho a Pedro León per se? Yo pienso que no. Yo pienso que Echevarría ya manifestó que él quería una plantilla corta, 21, 22 jugadores. Pedro León va a ser el jugador 22 o el jugador 23, entre comillas. No va a ser una pieza que él va a destinar clave para el extremo derecho. Aquí he leído mucho en Twitter a muchos de vosotros que se llevan la mano a la cabeza diciendo, madre mía, Pedro León, Ceca, Pedro Benito, va a ser un desastre, van extremos derechos que tenemos. Lo primero decir que Pedro Benito es un delantero. Puede jugar en la posición de extremo derecho. De extremo izquierdo sí, puede jugar en la segunda punta también, pero es un delantero. Él va a ocupar una plaza en el 9. Luego, tenemos este muchacho, que es toda una incógnita, que viene de Albania. Según nos dice Ginés P. por Twitter, X, Pedro León crucificado, porque jugando casi la mitad de minutos que él, ha marcado 4 goles y ha dado 3 asistencias. Tiene mejores números, si hablamos de números, que Ceca en la temporada pasada jugando la mitad de tiempo. Eso no quiere decir que sean mejores sensaciones, porque yo suscribo todo lo que habéis dicho vosotros. Pero León no tiene ahora mismo ni el ritmo, ni el potencial, ni la fuerza para estar aguantando más allá de 15 minutos, 20 siendo muy generosos. Entonces, bueno, ¿significa que Pedro León es mejor o peor que Ceca? Eso lo tienen que demostrar los jugadores. Aún así, yo sigo manteniendo lo mismo. Pedro León es un pilar dentro del vestuario. Es un apagafuegos y es una figura que puede llamar la atención. De hecho, ya lo ha hecho en alguna ocasión con algún jugador en épocas pretéritas, llamando al orden. Así que para mí va a ser una pieza muy importante, si no dentro del terreno del juego, en el vestuario. Desconozco la pretensión económica, lo que se ha firmado con él. Eso es cosa de Goiría, que es el que lleva las cuentas. Y si Goiría ha dicho Pedro elige, Pedro elige. Sí, a ver, al final hay que tener en cuenta que, o sea, sí ha llegado ya esta noticia, pero la plantilla tampoco aún se ha terminado de confeccionar del todo. Pueden haber más fichajes, quién sabe si te llega alguien en la misma posición. Luego incluso podrías desplazar a Pedro León a la media punta. O sea, tienes varias alternativas que esto aún está por ver. Bueno, aunque Parsons me dice que no le gusta ahí, pero es una opción también. Y lo dicho, al final Pedro León es, como comentaba Barson, un jugador de vestuario que si hay alguien que, si por ejemplo el club pasara una mala racha a lo largo de la temporada, si hay alguien para salir a prensa puede ser él perfectamente, tiene esos galones también y en parte pues en eso es lo que puede ayudar sobre todo dentro de vestuario, más luego si en algunos momentos puntuales consigue conectar buenas jugadas y demás, pues puede dar la Real Murcia en algunas cosas. Es cierto que yo ya no lo veo como un jugador, no cuento con su titularidad o apenas, entonces va a ser, yo creo que más un poquito residual y para algunos momentos, pero eso es una decisión, a ver, que es complicada, pero bueno, sí que es verdad que Pedro León al final se ha ganado el derecho, como dice Alex, así que no sé si alguno queréis decir algo más al respecto. Sí, yo partiendo de la base de que reafirmo mi opinión, con todos los respetos, pero reafirmo mi opinión de que creo que no es la decisión más acertada. Por un lado,
considero que hay tres partes clave. Primero, que entiendo la decisión, aunque no la comparta, de darle esa potestad a Pedro León después de los 3 años y después de la carrera que ha tenido. Entiendo, puedo llegar a entender y empatizo con Goiría. Y luego hay dos claves que me parecen muy importantes. La primera es que esto se hace un 14 de julio, por lo que aún te queda un mes y medio para enmendar en caso de que consideres un error, en caso de que tengas ahí ese mes y medio y consideres que aún te falta un extremo derecho más, aún tienes ese bagaje de pretemporada de los 2 primeros. Y el tercero, y ya te dejo, Alex, es que creo que a nivel táctico también puede ser interesante porque, por ejemplo, en el vídeo que hicieron Antonio y Javi reaccionando al esquema de Echevarría, mencionaba muchísimo que es partidario de lanzar un lateral mucho más alto y meter por dentro al extremo, y ahí Pedro León sí que creo que puede tener algo de cabida. Yo quiero pensar que aparte de Zeca va a llegar otro extremo derecho. Yo creo que es muy necesario, pero muy necesario, porque supongamos que tiene algún tipo de sanción o lesión Zeca, pues ya estás otra vez con Benito en banda derecha, que es un muchacho que lo hace muy bien, pero quizás se me queda corta la plantilla si no traemos a otro extremo derecho. Pues sí. Bueno, pues si nadie tiene nada que decir, yo creo que nos hemos mojado bastante y hemos dejado clara nuestra opinión sobre esta renovación de Pedro León. Así que bueno, pues este ha sido el vídeo. Nos vemos en la próxima. Ya sabéis, si os ha gustado, darle like, comentar. Y nada, muchas gracias por estar ahí como siempre. Y también, por supuesto, gracias tanto a Parson como a Ortiz por pasarse. Así que chao y nos vemos en la próxima. Hasta luego.